Si tienen algún problema para visualizar la presentación o algo, por favor, avísenme y lo corregimos sobre la marcha. Esto ya lo vimos la semana pasada, entonces nos hemos quedado más o menos por acá, en la clase anterior. Entonces, cuando tú haces una prueba de hipótesis, es cuando rechazas la hipótesis nula, queda aquí en la parte derecha, o queda aquí a la parte izquierda, ¿no? Donde dice rechazo de la hipótesis nula, rechazo de la hipótesis nula. Cuando una hipótesis nula no se rechaza, cae en esta parte que se llama no rechazo de la hipótesis nula. Entonces, es importante tomar en cuenta y recordar un poquito este asunto, ¿no? de las pruebas de hipótesis. Un pequeño recordatorio de lo que se hizo en la anterior clase, simplemente voy a cambiar de ejemplo. Tengo un ejemplo diferente donde P va a ser la proporción de los precios, la proporción o la tasa porcentual anual de aumento en precios, y W va a ser la tasa porcentual anual de aumento en los salarios. En otras palabras, P son los precios y W son los salarios, wage, de ahí viene la idea de W. Vamos a plantear una hipótesis nula, que básicamente la relación o la proporción que existe entre precios y salarios es igual, es idéntica. Por lo tanto, planteo la hipótesis nula de que beta 2 es igual a 1. Entonces, proponemos algunas alternativas y ahí tengo los resultados de una regresión, donde P es igual a 1.21 más 0.82 por W, y lo que está entre paréntesis es el error estándar. Ayúdenme, por favor, agárrense un lápiz, todos, y un lapicero o una hojita, y una calculadora que necesitamos para hacer este ejercicio. Ya, entonces, estos son los datos. Los voy a copiar en una pizarra, que es la que tengo aquí. Entonces, veamos lo que estamos manejando, ¿no? Un ratito, ya está. Entonces tengo que el modelo es P igual beta 1 más beta 2 por W más U. Entonces decía, tengo el modelo que es P igual beta 1 más beta 2 W más U. Y ya tengo resultados. Tengo entonces los siguientes resultados que se proponen. Que P sombrero o que P estimado, precios estimados, es igual a 1.21 más 0.82 por W. Entonces anotamos eso. Los precios estimados es igual a 1.21 más 0.82 por W. Entre paréntesis se suele poner los errores estándar. Esto es una norma por si acaso. Para la primera es 0.05. Y para la segunda viene a ser 0.10. Listo, esto es lo que tengo. Voy a plantear la siguiente hipótesis nula. Hipótesis nula, el estimador beta 1 es igual a... beta 2, perdón. El estimador beta 2 es igual a 1. Y obviamente tengo la hipótesis alterna, que el estimado beta 2 es distinto de 1. Voy a considerar que tengo 20 datos. 20, creo que 20. No me acuerdo bien. Sí, me parece que son 20. Pero por si acaso vamos a considerar. Sí, son 20. Entonces vamos a hacer el ejercicio. La fórmula que vamos a utilizar es la fórmula de T. Estoy haciendo esto de forma directa. No voy a hacer los 5 pasos de las pruebas de hipótesis porque en realidad eso es perder el tiempo. Vamos a la fórmula que dice que es el estimador beta 2 menos el estimador planteado en la prueba de hipótesis. Beta 2 0 le hemos llamado, ¿no? A veces lo llamo beta 2H y a veces lo llamamos beta 2 0. Entonces beta 2 0. Beta 2 0. Sobre el error estándar del estimador. Entonces, simplemente reemplazamos valores aquí, denme una mano, ¿no? Beta 2 es 0.82, esto entiéndanlo bien. Menos el estimado planteado por la prueba de hipótesis, que es 1. Todo esto dividido entre el error estándar de beta 2, que es este de acá, 0.10. Para asegurarnos de que esto se esté entendiendo, voy a simplemente cambiar el color de esto.
Que se entienda que esto es, a esto me refiero con el color rojo, ¿no? Beta 2, 0 igual a 1. Listo. Esa es la idea. Entonces, lo único que tengo que hacer es resolver esto. 0,82 menos 1 dividido entre 0,10. ¿Alguien me da una mano? ¿Cuánto es esto? Menos 1,8. Muchas gracias. Menos 1,8. Y ya está. A este cálculo, fíjate lo que hemos hecho. A esto se llama la T calculada, por si acaso. La T calculada es lo que acabamos de hallar. ¿Por qué se llama calculada? Porque para hallarla has hecho un cálculo, ¿no ve? En general. Y ese es el cálculo que hacemos aquí. Tenemos normalmente en pruebas de hipótesis dos T's. Una de la T es esta, la calculada, la que calculamos. Y normalmente es un ejercicio bien sencillito. Primero una resta y luego una división. Nada más. Es simple el ejercicio. Pero también tengo otra T que se llama la T de tablas. Entonces voy a volver aquí a mi presentación. Y me voy a buscar la tabla T. La tabla T la tengo aquí en lecturas del tema 2. Y ahí he cargado varias tablas. Y aquí tengo una tabla T de Student que nos va a ayudar a hacer este ejercicio. No, también lo usamos en la anterior clase, creo. Entonces, ¿cuántos datos tengo? Está anotado. Tenemos 20 datos. Entonces, tengo que saber, esto de acá, esta primera columna se refiere a los grados de libertad. Entonces, tenemos que buscar 20 datos, pero 20 datos menos 2, porque los grados de libertad son n menos k. Si lo recuerdan bien. Entonces, n menos k me da 18. 20 menos 2 me da 18. Por lo tanto, voy a buscar a 18 grados de libertad. ¿Están de acuerdo, no? ¿Están claros en eso? Entonces, estos son grados de libertad. Eso es importante no perder de vista. Tengo 18 grados de libertad. Entonces, con 18 grados de libertad, voy a buscar el valor crítico de T. Tengo dos formas de encontrar. Fíjate, me gusta más esta tabla porque es bien clarita. Dice que cuando plantees a una cola se busca en la fila de arriba y cuando plantees a dos colas se busca en la fila de abajo. ¿De qué depende eso? En realidad depende de la hipótesis alterna, ¿no? Y aquí, de esta que voy a pintar de azul. ¿Por qué? Porque cuando dices beta 2 distinto de 1, estás asumiendo que beta 2 puede ser más grande que 1 o beta 2 puede ser más pequeña que 1. Es decir, o más grande, más pequeña. Dos opciones, dos colas. Si hubieses dicho beta 2 mayor a 1, una cola. Si hubieses dicho beta 2 menor a 1, una cola. Pero aquí estamos hablando de un beta 2 distinto de 1, por lo tanto son dos colas. Entonces, en la tabla T, vamos a buscar a dos colas. A un nivel alfa de 5% es esta columna, la que estoy señalando. Entonces, tenemos que buscar con 18 grados de libertad, a un nivel de significancia de 5%, cuál es el valor crítico de T. Y es justo este que estoy apuntando. No sé si puedo marcarlo. No puedo marcarlo. No me deja el software. Entonces es el T que se encuentra aquí. 2.101. ¿Estamos claros en eso? Por favor, respondan. 2.101. Ese 2.101 es el valor crítico de T. Entonces, hemos encontrado el T crítico. Y lo voy a anotar así porque tiene que entenderse bien esta idea. El T crítico también se llama T alfa medios por si acaso, porque este es a dos colas, ¿no? Si fuera una sola cola sería T alfa. Ya, entonces sería 2.101. Esto a un nivel de significancia del 5%. Y listo. Ahora simplemente tengo que tomar una decisión. Para lo cual voy a dibujar mi distribución normal o mi distribución T de Student, si quieren verla así. Y otra vez, ¿no? Esta área de acá es la región crítica donde una hipótesis no la se rechaza. Y esta es la zona de no rechazo de la hipótesis, no la habíamos discutido el otro día, cuando se rechaza y cuando no se rechaza la hipótesis. No. Entonces, tengo la región crítica donde la hipótesis no se rechaza y la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos de T son los de tablas, los que acabamos de encontrar. 2.101. 2.101 acá y aquí negativo, ¿no? Menos 2.101. Dos colas. Entonces, lo único que tenemos que ver es si el valor que hemos visto de T, el T calculado,
es más grande o es más chiquito en valor absoluto que el valor crítico. El valor es menos 1.8. ¿Dónde cae menos 1.8? ¿Dentro o fuera? Dentro. Claro que sí. Menos 1.8. ¿Qué aquí sí? Más o menos. Entonces cae en la zona donde la hipótesis nula no se rechaza. Por lo tanto, existe evidencia estadística significativa para rechazar, pero no existe evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis nula. Y lo anoto así, ¿no? No existe evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis nula que el estimador beta 2 es igual a 1 al 5% de significancia. Y esa vendría a ser la conclusión de esta primera parte, ¿no? La hipótesis nula no se rechaza, por lo tanto, no tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula. Esto es un repaso de lo que hicimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan? ¿Está bien? ¿Algo que no haya quedado claro, por favor? Soy todo oídos. Elise, buenas tardes, yo tengo una duda. Te escucho, adelante, por favor. Sobre la T 2,101, ¿por qué ese valor, esa parte no logré entender bien? Claro que sí. Primero, hay que ver cuántos grados de libertad estoy trabajando. Aquí lo anoto, ¿no? Tengo 20 datos. Esto que voy a subrayar con rojo. Dice n es igual a 20. Si n es igual a 20, necesito trabajar con grados de libertad. ¿Qué es un grado de libertad? Es el número de datos menos k. En nuestros ejercicios k va a ser 2 porque tengo beta 1 y beta 2. Solamente eso, nada más. Entonces, hasta que termines tu examen, k va a ser 2. Entonces, n menos 2 me da 18. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, tengo 18 grados de libertad. Eso es lo primero. Estamos, ¿no? Con 18 grados de libertad. Eso tiene que entenderse. Sí. Entonces, 18 grados de libertad es esta de acá, aquí está, donde dice 18, esta es la fila de grados de libertad 18. Ahora hay que buscar el nivel de significancia. Estamos trabajando con un nivel alfa, bueno, no lo dije, creo acá, no lo anoté, pero de todas formas, el nivel de significancia casi normalmente siempre es el 5%. Entonces, tengo dos opciones, trabajar con este 5% de acá, o este 5% de acá, estos dos. ¿Con cuál voy a trabajar? Lo que dice aquí en la tabla dice, la primera fila corresponde a las hipótesis de una cola, y eso no es lo que estamos trabajando nosotros, porque nuestra hipótesis alterna, que es esta, dice beta 2 distinto de 1, es decir, que es más grande o puede ser más pequeño que 1. Dos opciones, dos colas. Entonces, por eso trabajo con la fila de abajo, la de dos colas. Entonces, aquí busco un nivel de significancia de 5%, justo es esta. Bueno, la primera es grados de libertad, segunda, tercera, la cuarta columna. La cuarta columna es 5%. Entonces simplemente tengo que buscar los grados de libertad de 18,5. Entonces ahí a la izquierda busco 18, aquí a la derecha busco 5, y es el lugar donde cruza. 17, 18, justo aquí está. 18 grados de libertad, y al 5%, que es la cuarta columna, me da 2.101. Y este vendría a ser el valor crítico de T, donde se divide entre los que se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. ¿Estamos? Sí, gracias, Elise. No hay de qué. Muchas gracias a ti por la aclaración. Entonces, ahí tengo esto. Voy a anotar una pequeña conclusión aquí, de acuerdo a lo que hemos hecho ahorita. Entonces digo, si el valor T calculado, pero este T calculado, mira, lo voy a poner en valor absoluto, es más grande que el valor absoluto del T crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula. Que en el fondo es lo mismo que estoy diciendo ahorita. Esto de acá. Si el valor 1.8 es el valor calculado y menos 2.1 o 2.1 es el valor crítico, ¿no? Si el valor absoluto del calculado sería 1.8, ¿verdad? Positivo. Es más grande que el valor absoluto del valor crítico, que es 2.101. En otras palabras, si 1.8 es más grande que 2.1, 2.10, entonces la hipótesis nula se rechaza.
Caso contrario, obviamente no se rechaza. Entonces, en este caso, 1.8 positivo es más pequeño que 2.1. Estoy hablando en valores absolutos, en ese sentido. Entonces, esto ayuda un poquito a entender esto para hacerlo sin necesidad de gráfico. O sea, es fácil, puedes dibujarlo. Yo te aconsejo que lo dibujes. Que cuando tomes decisiones hagas el dibujito y tomes la decisión ahí. Pero si quieres pasarle dibujo, puedes utilizar esta regla, ¿no? Si el T calculado es más grande que el T crítico en valores absolutos los dos, entonces se rechaza la hipótesis nula. ¿Se entiende la reglita? Digan sí. Sí, se entiende. Bueno, aquí en la diapositiva está lo mismo, solamente que quise ser un poquito más específico, por eso pasé de la diapositiva y los resultados que tiene la misma, ¿no? Allí, en general. Bueno, vamos a hacer ahora la hipótesis de nulidad a dos colas, la que ya vimos también en la última clase, donde beta 2 es distinto de 0. Entonces, ese es otro ejercicio. Tengo el modelo, de nuevo, modelo general, que y es igual a beta 1 más beta 2 x más mu. Y estoy planteando la hipótesis nula, que beta 2 es igual a 0. Obviamente vamos a plantear una hipótesis alterna, donde beta 2 es distinto de 0. Esta, ya les había dicho en la clase anterior, esta hipótesis sí o sí debo rechazar. Porque si no rechazo, resulta que este beta 2 de acá termina siendo 0, 0 por x me da 0, por lo tanto y depende solamente de beta 1 y un factor aleatorio, es decir, y es completamente aleatorio, perdón, por lo tanto no hay forma de que hagamos una buena regresión. Entonces esta hipótesis nula debe y tiene que ser impajaritablemente rechazada. Entonces veamos qué nos proponemos. La fórmula de beta, en este caso fíjate cómo cambia la fórmula de t. Porque claro, es beta 2 menos el beta 2 planteado por la prueba de hipótesis, pero ese beta 2 planteado por la prueba de hipótesis, que es 0. Entonces beta 2 sombrero menos 0 me da beta 2. Por lo tanto, en esta hipótesis, y solo en este tipo de hipótesis, la fórmula de t cambia al estimador entre su error estándar. Nada más. Entonces, bueno, simplemente tenemos que ajustar el ejemplo. Y aquí tengo el ejemplo. Entonces, tengo que beta 2 es 1.75, creo que negativo, y el error estándar de beta 2 es 0.10686. Listo. Lo que hay que hacer ahora es plantear el ejercicio, perdón por el ruido. Entonces t es igual al estimador beta 2 menos 0 sobre el error estándar de beta 2. Simplemente cambio la figura, planteo el valor t, el t calculado es menos 1.75 sobre, perdón, estoy anotando muy feo. Nunca me acostumbré a escribir así. Menos 1.75 sobre 0.10686. ¿Cuánto me da eso, por favor? Menos 16,38. Muchas gracias. Menos 16,38. Y ahora debo tomar una decisión. Entonces me vengo acá. Planteo el dibujito. Hasta que nos acostumbramos, vamos a seguir haciéndolo. Van a disculpar, no soy dibujante. Más o menos. Ya que sea el valor crítico de t, donde la hipótesis nula se rechaza, y el valor de adentro, donde la hipótesis nula no se rechaza. Aquí les planteo una pregunta. ¿Cuánto es el valor crítico? No les estoy dando cuánto es n. No les he dicho nunca cuánto es n. Y la pregunta es, ¿cuánto es el valor crítico entonces? ¿Hay forma de saberlo? Difícil, ¿no? Entonces, ayúdenme a identificar un patrón, ¿ya?
Trabajemos con el 5% de significancia, dos colas. Aquí está, 5%, dos colas. 20, 10, 5. Aquí está. 5% de significancia, dos colas. Las clases anteriores, una clase cuando hablamos de los supuestos de regresiones había dicho que hay que tener una buena cantidad de datos, por lo menos más de 10, ¿no? Debería hacerse por norma, pero hoy día vamos a trabajar con más de 3. Con 4 datos. Fíjate, ¿cuál es el valor crítico de t con 4 datos? A ver, un cachito, vamos a ver si puedo agrandar esto o disminuirlo. Yo sé que algunos de ustedes deben estar con celular, así que esto va a ser un poquito difícil si estás con celular, pero a ver si nos podemos entender. Un poquito más grande. Listo, ahí está. Ya, a la última columna que estás visibilizando, que es la columna del 5%. Fíjate que con 3 datos el valor crítico de 3 es 3.182. Con 10 datos es 2.22. Con 15 datos 2.13. Con 20 grados de libertad, 2.086. Con 25 grados de libertad, 2.060. Con 30 grados de libertad, 2.042. ¿Ves un patrón? ¿Qué es lo que ocurre cuando aumentas grados de libertad con el valor crítico de t al 5%? Véanlo de nuevo, ahí lo pongo. El valor al 5% es la última columna que visibilizas. Ya, y a medida que vas bajando van aumentando los grados de libertad. ¿Qué ocurre con el valor crítico de t a medida que aumentamos los grados de libertad? Va disminuyendo. Exacto. ¿Y cuál es el valor más grande? Digamos 12. Claro, pero 12 estás hablando con un grado de libertad y nadie hace regresiones con un grado de libertad y nadie debería hacerlas. Ni con 2 grados de libertad porque significa 4 datos, mira. Ni con 3. Yo aconsejaba con 8 grados de libertad por lo menos. O sea, 10 datos son 8 grados de libertad, ¿no ve? Ya, pero incluso hasta con 5 podrías hacerla. ¿Cuál es el valor crítico de t más grande que tenemos entonces? No pasa de 3, ¿verdad? 2.5. No pasa de 3. En ningún caso pasa de 3. Y el valor más chiquito, si te fijas hasta el más grande grado de libertad que nos permite esta tabla, es 1.96, que resulta que también era z, ¿no? Entonces, el valor crítico de t más grande, o sea, con el cual podemos trabajar es 2.7, 2.5, 2.4, y el valor más chiquito es 1.96. Con eso en mente, considerando que el valor más crítico de t posible es 2.7, el valor calculado me sale menos 16.38. ¿Rechazo o no rechazo la hipótesis nula? Rechazo. ¿Por qué? Porque menos 16 va a caer acá. No importa cuánto sea ese valor crítico. Puede ser 2, 2.4, 2.5, 2.7, 3. Pero obviamente menos 16 es mucho, mucho más grande en valor absoluto que este valor crítico en valor absoluto también. Digamos menos 3. Es más grande menos 16. Ya. Estoy especulando, pero hay una regla que se formula a partir de esto. Sí, te la voy a anotar acá. Okay, sí, buena idea. Dice, si el valor calculado de t es muy grande, cuando hablamos de muy grande es algo más grande que 3. Entonces, al 5% de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Ese adhesivo lo voy a poner ahí, que es importante. Si el valor calculado de t es muy grande, algo más grande que 3, entonces a 5% de significancia se rechaza la hipótesis nula. En esta idea, menos 16 en valor absoluto es más grande que 3. Ya, esto en valor absoluto, me olvidé anotarlo, ¿no? Valor absoluto.
Entonces, el valor absoluto de esto, el valor absoluto de menos 16, 16 es 16 y 16 es mucho más grande que 3. Por lo tanto, automáticamente se va a rechazar la hipótesis nula. ¿Están claros con esta regla? Sí. ¿Ya? Entonces, ya no necesitamos una tabla T para hacer estas cosas. Bueno, sí, siempre la vas a necesitar de alguna manera, pero para tomar decisiones rápidas, fíjate el valor calculado de T. Si el valor calculado de T es grande, el estimador va a ser significativo, ¿no? No te olvides eso. Y eso voy a volver a anotar como reglita. Un estimador es significativo si se rechaza la hipótesis nula, que el mismo es cero, ¿no? Me gustan estos clips. Listo. Esta es otra nota que tenemos que usar, ¿no? En general, ahí. Y este también lo voy a anotar como adhesivo, ¿no? Si el valor absoluto de T calculado es más grande que el valor absoluto del T crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula. Listo. Así voy a poder borrar eso de acá. Me ocupa mucho espacio que me voy a usar para otras reglitas más que les vamos a ir dando en el transcurso de esta clase. Entonces esta va a ser mi página de reglitas. Ahí está. Listo. Sigamos. Ya. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Estas reglitas resumen lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, si el valor calculado de T, T calculado es más grande que el valor calculado del T crítico, la hipótesis no se rechaza, ¿no? Eso es importante. Un estimador es significativo si la hipótesis, si se rechaza la hipótesis nula de que el estimador es igual a 0. Y si el valor calculado de T es muy grande, en valor absoluto, algo más grande que 3, quiere decir muy grande, entonces a un 5% de significancia se rechaza la hipótesis nula. Pero bueno, no solo al 5%, ¿no? Fíjate qué ocurre cuando trabajamos al 1%, que es la última columna. El valor es 3.7, 3.4, 3.3, 3.2. O sea, si es más grande que 4, al 99% de confianza también rechaza la hipótesis nula, ¿no? Eso también puedes anotarte como reglita, ¿no? Si el valor calculado de T es más grande que el valor crítico de T, digamos que es 4, entonces el estimador también va a ser significativo. Un estimador es significativo cuando se rechaza la hipótesis nula. Y aquí está lo que hemos encontrado. 16.37. Ustedes me dictaron otra cosa, creo. 38, está bien. Entonces, bueno, vamos a seguir. Ahí están los resultados. Es básicamente lo mismo que hemos planteado hasta ahora. Sigamos. Hasta aquí todo se tiene, ¿no? Hemos hecho el repaso de lo que son las pruebas de hipótesis en general. Estamos repasando nuevamente lo que es la prueba de hipótesis de nulidad, cuando se plantea que el estimador beta 1 y beta 2 son iguales a 0. Entonces, ahora voy a ver un nuevo concepto, que es el concepto del p-valor, o el p-value. Que ese es un concepto muy importante e interesante también. P-valor, o también en inglés es p-value. Que en el fondo esto es la probabilidad de cometer error tipo 1. Y eso me hace recuerdo a la última clase que tuvimos tú y yo. ¿Qué es el error tipo 1?
Me repito la pregunta para los que estaban distraídos. ¿Qué es un error tipo 1? ¿Qué entiendes por error tipo 1? Y no tengas miedo, no te voy a morder. Dice, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. La probabilidad de cometer un error, de rechazar una hipótesis cuando la misma es verdadera. ¿Correcto, Henry? Claro, tiene mucho sentido. Voy a aprovechar que estamos en internet. Y el internet siempre es interesante. Cachito, Henry Ever, ok. Cuando no sepas nada, pues preguntarle pues al Google. Eso tipo 1. Ya, pero no voy a estar leyéndolo. Acá simplemente nos fijamos en sus imágenes. Hay siempre imágenes interesantes de lo que es el error tipo 1. Y una que me gusta es la que va a aparecer ahora. ¿Dónde estás? Aquí estás. Esta. Ya. Cualquier cosa. Esta de acá. Entonces, el error tipo 1 es rechazar una hipótesis nula cuando esta es verdadera, ¿no? A eso también se lo conoce como un falso positivo. Y el error tipo 2 se conoce también como un falso negativo, ¿no? Esta imagen grafica muy bien lo que puede resultar o lo que puede terminar siendo un error tipo 1, ¿no? Al caballero este le está diciendo que está embarazado. Y solamente porque tiene un poco de barriga. Imagínate si este médico viene a Cochabamba, todos los hombres nos dice que estamos embarazados, ¿no? Por el hecho de que tenemos la pancita. Y a la señora más bien dice que el resultado es negativo, usted no está embarazada, cuando claramente tienen todos los síntomas. Aunque a veces uno mete la pata, ¿no? Yo una vez metí la pata y les cuento, ¿no? Estaba trabajando en una universidad privada, no voy a decir su nombre. Y la señora que daba los cheques, estaba gordita. Y yo, bueno, no sé, por dar charlas, no sé por qué bobada le pregunto, ¿y de cuántos meses está usted? ¿Y cuánto van a ser? Y no sé qué. Y la señora me mira con una cara así como que quería matarme con la mirada y me dice, yo no estoy embarazada. Ya, ok. Cometí un error tipo 2, ¿no? En general. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones. Ocurre a veces, ya. Aunque el error tipo 1 muy raro va a ocurrir porque obviamente lo sabes que los hombres no tienen capacidad para poder dar vida. Ese es el diseño que tenemos en general nosotros. Esa es la lógica del error tipo 1 y el error tipo 2. Hay un gráfico más que justo es este, que me gusta mostrarlo. No sé si podamos verlo de manera clara. No se ve bien este. No me gusta bien. Debe haber por aquí otro más interesante. Este. No, nada, no se ve bien. Este de acá, este está bonito. Ok. Entonces, nuevamente, si la hipótesis es verdadera y tú tomaste, o sea, tú dijiste que es verdadera, tú tomaste una buena decisión, el resultado es correcto. Si resulta que la hipótesis es falsa y tú dijiste que era falsa, también tenemos un error correcto. A ver, imagínate algo. Imagínate que te encuentras con tu pareja y que tu pareja tiene una actitud algo sospechosa, ¿no? Raramente todos somos sospechosos de algo. Se comporta sospechoso. Te evade la mirada, no te responde cuando le haces una pregunta directa, mira hacia el piso. Y tú dices, tú tienes cara de culpable, tú has hecho algo. Entonces tú estás lanzando una hipótesis, ¿sí? Entonces, si él o ella se ha portado mal y tú le has pillado mirándole los ojos, haciendo algunas artes medio raras, has tomado una buena decisión. Pero si él no se ha portado mal y tú lo acusas falsamente, estás tomando una mala decisión, ¿no ve? Ahora, si él se portó bien y tú dijiste, bueno, no hay problema, debo estar loco o loca yo y no te estoy entendiendo, pues también tomaste una buena decisión, ¿no? En general. Entonces, el error tipo 1 viene cuando hace un falso positivo, o sea, cuando tú falsamente acusas a alguien que es, entre comillas, inocente,
Ya les dije en la otra clase, no hay nadie inocente en la vida, pero entre comillas, alguien que no tiene culpa alguna en lo que tú le estás acusando. Si le acusas falsamente, eso es el nosotros tipo 1. Y si tú, a pesar de las evidencias, dices, bueno, no importa, tú me quieres, entonces yo voy a aceptar lo que tú hagas, ¿no? Más o menos así. Entonces ese va a ser un esdor tipo 2, un falso negativo. O sea que tu pareja se porta mal, pero tú te haces al loco o a la loca y no quieres verlo, ¿no? En general. Hay dos tipos de esdor. El esdor tipo 1, acusar falsamente a un inocente, entre comillas, y el esdor tipo 2, que es, bueno, a un culpable, no acusarlo, más bien dejarlo pasar. Esta es un poquito la tabla que tenemos para tomar decisiones al respecto. En teoría estadística se dice que el error tipo 1 es peor que el error tipo 2. Entonces es por eso que tenemos que tomar otro tipo de decisiones. Y justo es este gráfico. Mira que tengo suerte. No es este. Bueno, sí es este, pero no me gusta mucho este. Este está más clarito. Entonces, fíjate, alfa viene a ser el esdor tipo 1 y beta viene a ser el esdor tipo 2. A medida que tú minimizas la probabilidad de cometer un esdor tipo 1, estás de alguna forma aumentando la probabilidad de cometer un esdor tipo 2, como se ve acá, en general. Entonces, hay que encontrar un punto medio. Se dice que el punto medio es una alfa de 5%, que es 1 entre 20, ¿no? Que es la probabilidad de cometer esdor tipo 1. Pero a veces nos gusta, no siempre estos gráficos están como tú los ves. A veces están un poco más separados. Imagínate que este gráfico rojo esté hacia la izquierda. Entonces, a medida que vas achicando alfa, no afecta tanto a beta. Sí, aumenta beta, pero no tanto como se ve acá. En general, entonces, no se conocen estos gráficos. A veces que hay que jugar con estas probabilidades. Por eso se admiten valores alfa del 1%. Del 0.01% incluso, que es la probabilidad de cometer esdor tipo 1. Ya. Espero que con eso quede claro la diferencia entre lo que es esdor tipo 1 y esdor tipo 2, y ese es el p-value. Ya, ¿cómo se calcula el p-value? Bueno, el cálculo de p-value es como calcular las áreas debajo de estas, ¿no? De estos gráficos. Tenemos que hacer algunas integrales. Imagino que les ha gustado mucho en estadística 2. Suele ser la parte donde todo el mundo está feliz. Y yo sé que tú también lo has estado. Pero tranquilo, no me da tiempo para hacer integrales en este grupo, así que no lo vamos a hacer. Puedes respirar tranquilo o tranquila. Lo que voy a hacer es verlo de otra forma más didáctica, tal. No tan didáctica. En realidad voy a hacer una artimaña para poder hacer esto. Trabajemos con 6 grados de libertad, ¿te parece? Porque es la que se ve acá. Entonces tengo a un 20% de significancia, el valor crítico de t es 1.44. Al 10%, 1.94. Fíjate cómo va aumentando. A medida que vamos disminuyendo nuestro alfa, nuestra probabilidad de cometer esdor tipo 1, el valor crítico va aumentando, 2.44. Cuando es 0.02, 3.14. Cuando estamos a un 1% de significancia, 3.7. Cuando quiere encontrar un alfa de 0.001, va a ser seguramente 5. Un alfa de 0.00001 va a ser seguramente un 10. O sea, este de acá es la probabilidad, este P, la que estoy señalando, la segunda fila. Es esa probabilidad que estamos buscando. ¿Cuál es la probabilidad exacta a partir del cual la hipótesis no la deja de rechazarse? Si es que la hemos rechazado. Sí. Y esta probabilidad es el p-value. En este ejercicio que estamos viendo, o en esta presentación que estamos viendo, ese p-value resulta que es igual a 2.55 por 10 a la menos 30. 2.55 por 10 a la menos 30. Como vos odias notación científica, te lo voy a anotar ya. Aquí te lo voy a anotar. Esto es entonces 2.55 por 10 a la menos 30. 10 a la menos 30, entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2.55. En este ejercicio, esa es la probabilidad de cometer error tipo 1. ¿Ya? Bueno, mentira. Tú vas a odiar más esto. Entonces prefiero que lo hables así. 2,55 por 10 elevado a la menos 30. Listo. Esa es la idea. O como el Excel lo escribe. El Excel lo escribe 2.55 e a la menos 30. Eso es como el Excel lo suele hacer. Prefiero que uses esta, ¿no? Es más obvio que en general. E a la menos 30, por favor. Un ratito. Listo. Ahí está.
Notación científica. Hacer esto de aquí es bastante ineficiente, no vale la pena. Mejor trabajemos con notación científica. Listo. Entonces, si la probabilidad es bien chiquita, pero si el valor t, ¿dónde está otra vez? Me pierdo en esto. Si el valor t es más grande que el t crítico, se rechaza la hipótesis nula. Pero si esta probabilidad es bien chiquita, 2.20, 2.10, el t crítico se hace bastante grande, 4, 3. Entonces hay que buscar en qué momento podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces para eso hay una reglita que solemos usar, que es una regla bastante práctica, en realidad, que la voy a anotar aquí en nuestra categoría de fórmulas. Entonces dice, si el valor de probabilidad, el p-value, es más pequeño que alfa, no te olvides de la probabilidad de cometer error tipo 1. Entonces, el estimador es significativo. ¿Qué quiere decir que sea significativo? Bueno, que se rechaza la hipótesis solo lado B. Entonces, esta va a ser una reglita de decisión muy importante en lo que vamos haciendo. Entonces, tal vez en este caso sí la anote, porque esto es clave. Dice, si el p-valor, pi, es más chiquito que alfa, entonces el estimador beta es significativo. Tal vez así se entienda mejor que de esta manera. Vuelvo a la presentación. Fíjate, el P, la probabilidad de beta 2 o P es 2.55 por 10 a la menos 30. Esto es más chiquito que 0.05. Esto de acá este valor de acá que está moviéndose es más chiquito que 0.05. Sí. Entonces, el estimador es significativo al 95% de confianza. Este valor de acá que está temblando es más chiquito que 0.01. ¿O es más grande? Entonces el estimador es significativo al 99% de confianza. ¿Sí? Como verán, entonces esto es fácil de leer. Si es bien chiquitito, entonces el estimador es significativo. Y este es nuestro siguiente punto, ¿no? Que hemos anotado ahí. Entonces la decisión con el p-value es esta. Si el p-value es más chiquito que el valor de alfa, que puede ser 5%, 1%, 0.01%, etc., el estimador beta va a ser estadísticamente significativo. ¿Preguntas? ¿Ven por qué es importante que nos veamos en el aula y no aquí? Aquí se me están durmiendo y no sé si están durmiendo o no lo están haciendo. Voy a suponer que no lo están haciendo, pero eso es un supuesto que a mí me salva y a ustedes no. Listo. Vamos a hacer nuestra última parte. Nos quedan unos 15 minutos y vamos a ver lo que son las pruebas de hipótesis, los intervalos de confianza. ¿Qué anoté aquí? Intervalos de confianza. Sí, ok. Vuelvo a plantear la hipótesis. Por favor, vayamos a este dibujito. Este dibujito otra vez. Entonces, en este dibujito estamos en los intervalos de confianza, por si acaso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cualquier cosa que caiga aquí, o cualquier cosa que caiga aquí, donde estoy señalado de rojo, significa que la hipótesis nula se rechaza. ¿Estamos? Cualquier cosa que caiga en la zona crítica de la izquierda o en la zona crítica de la derecha, entonces rechaza la hipótesis nula. Entonces, ¿cuánto es el valor crítico? ¿O cómo podemos calcular directamente esta zona? Para eso vamos a utilizar esto, que es básicamente la fórmula de los intervalos de confianza. Entonces, fíjate, cualquier cosa que caiga
a la derecha del valor crítico, aquí esto, ¿no? Cualquier cosa que caiga a la derecha del valor crítico, o cualquier cosa que caiga a la izquierda del valor crítico, rechaza la hipótesis sola. Esta fórmula es la que ya hemos visto, la fórmula de T, el T calculado. Si el T calculado es más grande que el T crítico, la hipótesis nula se rechaza. Si el T calculado es más chiquito que el T crítico, la hipótesis nula se rechaza. ¿Qué es el T calculado? El estimador menos el estimador planteado por la prueba de hipótesis sobre su error estándar. El estimador menos el estimador planteado por la prueba de hipótesis sobre su error estándar. Y listo, tengo dos desigualdades a las cuales voy a trabajar en general. Entonces, este que está aquí en el denominador va a pasar a multiplicar al T crítico. Entonces el T crítico por el error estándar es menor en este caso que la diferencia entre el estimador y el estimador de contraste. Y lo propio en este otro lado. Entonces estas desigualdades van a desordenarse. Este error estándar de beta por T crítico lo voy a llevar aquí a la izquierda. Y ese menos beta 2 lo llevo a la derecha. O sea, a la parte de la desigualdad, a la parte derecha de la desigualdad en este caso. Y lo propio acá. El error estándar por el valor crítico de T lo llevo aquí a la izquierda. Como es negativo, se vuelve positivo. Y esto menos beta 2 pasa al otro lado con positivo, ¿no? Menos beta 2, 0 a beta 2, 0. Como estamos ahí. Entonces vamos a obtener de esta forma el intervalo de confianza para beta 2, que es el conjunto de todos los valores que no deberían o que no deberían ser rechazados en la hipótesis, ¿no? Dando cierta muestra para el estimador beta 2. Entonces lo único que vamos a hacer es seleccionar un nivel de confianza y un valor crítico de T y hacer el ejercicio. Entonces esta va a ser la fórmula de estos intervalos de confianza que estamos proponiendo. Entonces dice la fórmula, y anotamos la fórmula, la misma que hemos oído hace ratito. Que la probabilidad de que el estimador beta 2, a ver, jugamos con colores, menos el valor crítico de T alfa medios les dije que es el valor crítico, ¿no? Por el error estándar de beta 2, esto es menor o igual al verdadero parámetro poblacional, al cual le voy a poner el color azul. Y esto va a ser menor o igual, otra vez aquí, al estimador beta 2, en este caso más T alfa medios, o sea el valor crítico de T, multiplicado por el error estándar beta 2. Y esto es igual a 1 menos alfa. Por si acaso, ya no me entraba aquí, por eso lo estoy poniendo aquí, 1 menos alfa. Listo, esa es la idea del intervalo de confianza, es la misma fórmula de este dato, es exactamente la misma, que estoy anotando acá, la pongo aquí. Entonces, el parámetro beta siempre se va a encontrar entre estos dos. A ver, veamos un ejemplo. Ay, aquí está un cachito. Me estoy rayando otra vez. Estoy tratando de dibujar una distribución normal, pero creo que ya mis dedos ya no quieren hacerlo. Ahí van los valores. Calculemos eso. Calculemos entonces un ejercicio de estas características con el que ya teníamos hace rato. Ahí tengo los dos. Beta 2 menos 1.75 y el error estándar de beta 2 0.10686. Lo voy a hacer en el Excel ya para que sigamos más rápido. Para que seamos operativos. También puedes usar una calculadora, no es necesario que lo hagas en el software. Solo para que lo haga rapidito estoy haciéndolo aquí. No parece, pero es cierto. A ver, vamos entonces. Anota los resultados. Beta 2, necesito beta 2, necesito el error estándar beta 2 y necesito el T crítico, ¿no? Que es el T de tablas. El T crítico, tenemos entonces, ¿cuántos datos? 122 datos. N va a ser 122. Nos daremos un valor crítico de T de N menos 22. El valor alfa va a ser 5%. Estamos trabajando a dos colas. ¿Cuál es el valor crítico de T? Por favor, ¿alguien me ayuda? Con 122 datos. Mientras voy anotando los valores. Beta 2 es menos 1.75.
El error estándar de beta 2 es 0.10686. El T crítico me lo van a dar ustedes. ¿Listo? ¿Cuánto es el valor crítico de T con 122 datos y al 95% de confianza? 1.96. Gracias, Henry. No, 122 datos no puede ser 1.96. N es igual a 122. ¿Cuántos grados de libertad tienes? Si N es igual a 122. 120. Y con 120, ¿cuánto es el valor crítico de T? Esta columna, a ver. La última columna, 5%. Vamos con 120. No. Aquí está. 120. Justo esta. Valor crítico de T con 120 grados de libertad. 1.98. 1.98. Listo. Entonces vamos a anotar la cola inferior y la cola superior para este ejercicio, ¿no? ¿Por qué cola inferior? ¿Por qué cola superior? Porque estamos encontrando eso, ¿no? La cola inferior es lo que está a la izquierda del parámetro, la cola superior es lo que está a la derecha del parámetro. Lo mismo acá, ¿no? La cola inferior es esta parte que está a la izquierda del azul, la cola derecha es la que se encuentra a la derecha del azul, ¿no? La cola inferior a la izquierda, la cola superior a la derecha. Entonces la calculamos. Dice que es el estimador, beta 2, menos la multiplicación del error estándar de beta 2 por el valor crítico de T, por el T crítico, por si acaso. Un error muy común es confundir el T calculado por el T crítico. Hay dos tipos de T. El T calculado que haces con el ejercicio y el T crítico que encuentras en tablas. No los confundas, por favor. T calculado, T crítico. 1.96 con la inferior y vamos con el otro. Beta 2 más... Si quiero abrir paréntesis, no necesito paréntesis. Aquí beta 2, el error estándar de beta 2 por su T crítico. Y esa es la cola superior. Entonces dice que la cola inferior es 1.96 y lo voy a anotar acá. $1.96 negativo. No, un cachito. Muy abajo lo he hecho. Voy a anotar por esta vez aquí es divita ya para que se vea. Lo voy a hacer de azul. Negativo, menos 1.96. Y el otro valor es menos 1.54. Listo. Cualquier cosa que se encuentre en esta zona es donde se rechaza la hipótesis nula. Cualquier cosa que se encuentre en la zona en blanco, la hipótesis nula no se rechaza. Despertemos. A ver, 5 minutos de ejercicios. Voy a plantear diferentes hipótesis nula y ustedes me van a responder si la hipótesis nula que estoy planteando se rechaza o no se rechaza. Sí, así que despierten un ratito. Ahí está el dibujo. 1.96 está a la izquierda, negativo, y negativo 1.54 se encuentra a la derecha. Lo voy a volver a arreglar porque no sé qué cosa hice y anoté algo raro. ¿Ves? 1.54. Bueno, se ve. Entonces, ayúdenme por favor en esto. Hipótesis nula. Beta 2 igual a menos 2. Hipótesis nula. Beta 2 igual a menos 2. ¿Se rechaza o no se rechaza esa hipótesis nula? Se rechaza. Gracias, Henry. Hipótesis nula igual a beta 2 igual a 0. Beta 2 igual a 0. ¿Se rechaza o no se rechaza esa hipótesis nula? Gracias. Correcto. Por lo tanto, el estimador es significativo, ¿no? Porque se rechaza la hipótesis que el mismo es 0. Hipótesis nula. Beta 2 igual a menos 1.5. Beta 2 igual a menos 1.5. ¿Se rechaza o no se rechaza esa hipótesis nula? Rechaza. Se rechaza.
Menos 1.50 se rechaza. Claro, evidentemente cae a la derecha. Delia, ¿no? Aquí. Aquí cae menos 1.50. Beta 2 menos 1.6. Beta 2 menos 1.6. ¿Se rechaza o no se rechaza? No se rechaza. Correcto. Menos 1.6 no se rechaza. Y ese es el juego. Entonces, fíjate, ya no necesitamos lo que hicimos al inicio de esta clase o con lo que terminamos la clase anterior, que son plantear pruebas de hipótesis. Porque si tú tienes el intervalo de confianza, automáticamente ya sabes qué hacer, ni bien se plantea la hipótesis, al tiro. Necesitas saber cuál es el intervalo, puedes dibujarlo y fijarte si cae dentro del área de no rechazo a la hipótesis nula, o cae a los extremos, que es donde la hipótesis nula se rechaza. Entonces, esa es la ventaja de los intervalos de confianza en ese sentido, ¿no? Tiene una ventaja respecto a las pruebas de hipótesis que a mí personalmente me gustan más, pero bueno, esa es una opinión personal en general. Entonces, para recapitular todo lo que hicimos hoy día, me van a ayudar estos tips de aquí. Entonces, la primera era que si el valor absoluto del t calculado es más grande que el valor absoluto del t crítico, la hipótesis nula se rechaza, ¿no? Un estimador es significativo si se rechaza la hipótesis nula. Otro era si el valor del t calculado de t, o sea, si el valor de t es muy grande, entonces la hipótesis nula se va a rechazar a un 5%, incluso un 1% de significancia. Y si el p-value es más pequeñito que alfa, que puede ser alfa 5% o el 1%, entonces el estimador es significativo, la hipótesis nula se rechaza. Y lo último que vimos, ¿no? El intervalo de confianza básicamente me ayuda a hacer diferentes pruebas de hipótesis solamente viendo el gráfico del intervalo de confianza. Bueno, y para no cansarlos, prefiero quedar ahí.